Su piel se volvió blanca en un instante. Lepra, delante de todos. La mujer que había profetizado desde la infancia, que había liderado la danza de victoria en el Mar Rojo, que había sido la voz de Dios entre su pueblo durante 80 años. Destruida en un solo momento. Pero su hermano Aarón, que dijo exactamente las mismas palabras, se marchó sin que nada le pasara. ¿Por qué? Esa pregunta ha atormentado a los estudiosos durante 2000 años. Y la respuesta es mucho más inquietante que un simple acto de justicia divina. Su nombre era Miriam, la hermana mayor de Moisés, la mujer que le salvó la vida cuando era un recién nacido flotando en una canasta sobre el Nilo. El libro del Éxodo la llama profetisa antes siquiera de darle un nombre. El profeta Miqueas, siglos después, la mencionaría junto a Moisés y Aarón como uno de los 3 libertadores que Dios envió para liberar a Israel de la esclavitud. Ella no salvó a su pueblo con una espada. Lo salvó con un canto, un pandero y un valor que le costó todo. Pero en el momento en que se atrevió a cuestionar la autoridad de su hermano, su cuerpo se convirtió en la señal de su castigo. Y lo que vino después fue peor que la lepra misma. Porque tras esos 7 días de exilio, tras la sanación, tras el pueblo darle la bienvenida de vuelta al campamento, la voz de Miriam desapareció de las Escrituras por completo. Durante el resto del libro de Números, hasta el día en que murió en el desierto de Sin, la profetisa de Israel fue condenada al silencio. Lo que están a punto de descubrir no es solo la historia de una mujer, es la historia de un detalle oculto, una sola palabra en el capítulo 12 de Números, que cambia todo lo que creíamos saber sobre este episodio. Para entenderlo, necesitamos retroceder mucho, a una época en la que Israel no era aún una nación, sino una familia de esclavos, a una niña parada sola a orillas del Nilo, escondida entre los juncos, a una decisión que cambiaría el rumbo de la historia humana. Para entender quién era Miriam, hay que entender lo que significaba nacer en Egipto bajo el faraón que quería exterminar a su propio pueblo. Su familia pertenecía a la tribu de Leví, una de las 12 tribus descendientes de Jacob. Su padre era Amram, su madre Jocabed. Eran descendientes directos de Leví, el tercer hijo de Jacob. Y eso significaba una cosa: eran sacerdotes de nacimiento, guardianes de las tradiciones religiosas de una nación que existía solo en el recuerdo, porque Israel, en ese momento, no era una nación. Era una enorme población de esclavos, cientos de miles, construyendo ciudades de ladrillos para un rey que los despreciaba. Miriam fue la primogénita. Aarón llegaría años después. Moisés, el último, nacería en un momento de terror absoluto. Pero cuando Miriam abrió los ojos por primera vez, Egipto todavía era un lugar donde se podía vivir para los hebreos. Eran pobres, oprimidos, trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer bajo los látigos de los capataces. Pero estaban vivos, sus familias crecían, los niños se reían en las calles de los barrios hebreos de Gosén. Entonces, algo cambió. El faraón, al ver que el pueblo hebreo se multiplicaba demasiado rápido, decidió tomar una medida drástica. Convocó a las parteras hebreas, las mujeres que ayudaban a las madres a dar a luz, y les dio una orden sencilla. Todo niño hebreo que naciera debía ser asesinado de inmediato. Las niñas podían vivir. Solo los varones debían morir. Las parteras, 2 mujeres llamadas Sifra y Puá, desobedecieron. Le mintieron al faraón en la cara. Le dijeron que las mujeres hebreas daban a luz tan rápido que los bebés ya habían nacido y estaban escondidos antes de que ellas pudieran llegar. El faraón, furioso, aumentó la crueldad. Emitió un decreto público. Todo recién nacido hebreo varón debía ser arrojado al Nilo, ahogado, desaparecido, borrado. En este mundo nació Moisés, y en este mundo Miriam,
Con quizás 6 años, quizás 7, vio a su madre hacer lo más desesperado que una mujer puede hacer. Jocabed tomó al recién nacido, lo escondió durante 3 meses, y cuando ya no pudo ocultarlo más, construyó una pequeña arca de juncos de papiro. La impermeabilizó con brea y betún. Colocó al bebé dentro y la dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Ahora presten atención a lo que sucede después, porque este es el primer acto de Miriam que la Biblia registra y revela todo sobre quién era ella. La madre colocó la canasta en el agua y se alejó. No tenía opción. Una mujer hebrea vigilando un punto específico del Nilo habría llamado la atención. Los guardias egipcios se habrían dado cuenta. La habrían arrestado, habrían encontrado al bebé y lo habrían matado ante sus ojos. Entonces, ¿quién se quedó vigilando? Una niña, Miriam, sola entre los juncos infestados de cocodrilos del Nilo, en un país donde tener un recién nacido hebreo era sentencia de muerte. Se escondió allí durante horas, quizás un día entero, sin moverse, sin llorar, sin ser vista. Y entonces ocurrió lo imposible. La hija del propio faraón, rodeada de sus doncellas, bajó al río a bañarse, vio la canasta flotando entre los altos juncos de papiro, envió a una sirvienta a buscarla, abrió la tapa y se encontró mirando el rostro de un recién nacido hebreo, llorando. Cualquier otra princesa egipcia habría llamado a los guardias, habría arrojado al bebé al Nilo como su padre había ordenado, pero esta mujer sintió compasión. Y en ese instante preciso, mientras la princesa sostenía a un bebé destinado a la muerte, una niña hebrea salió de entre los juncos. Miriam se acercó a la princesa de Egipto, y con una audacia que desafía toda lógica para una niña de su edad, habló. ¿Quieres que vaya a buscar a una nodriza hebrea para que alimente a este bebé? La princesa, sorprendida, aceptó, y la niña corrió a llamar a Jocabed, su propia madre, quien ahora recibiría un pago del Palacio Real de Egipto por amamantar a su propio hijo. El bebé que el faraón quería muerto ahora crecía bajo la protección de la propia hija del faraón. Todo gracias a la inteligencia de una niña de 7 años que entendió en un instante cómo transformar la tragedia en salvación. Esta es la primera vez que encontramos a Miriam en las Escrituras. Ni siquiera la llaman por su nombre en este pasaje. Es solo la hermana, pero lo que hace es el primer acto profético de su vida. Porque sin ella, Moisés habría sido un huérfano criado en el palacio egipcio, lejos de su verdadera madre, ignorante de sus orígenes hebreos. Sin ella, el libertador de Israel nunca habría conocido a su propio pueblo. Y no habría habido éxodo. Pasaron 80 años. Piensen en eso un momento. Todo lo que la Biblia nos cuenta entre el rescate de Moisés y el inicio de su misión se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo que podría contener 4 generaciones. Moisés creció en el palacio. Mató a un capataz egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo. Huyó al desierto de Madián. Se casó con la hija de un sacerdote madianita llamado Jetro. Tuvo 2 hijos. Pastoreó ovejas durante 40 años. Y entonces, en las laderas rocosas del monte Horeb, vio una zarza que ardía sin consumirse y escuchó la voz de Dios ordenándole regresar a Egipto. Pero Miriam, durante todo ese tiempo, la Biblia guarda silencio. No nos dice nada sobre ella. Solo sabemos que cuando Moisés regresó a Egipto, Miriam seguía con vida. Según la tradición rabínica, basándose en que Moisés tenía 80 años en el momento del Éxodo y Miriam era varios años mayor, ella habría tenido alrededor de 86 u 87. Había pasado toda su existencia entre su pueblo, compartiendo la esclavitud, el hambre, la desesperación. Los rabinos dicen que durante esos 80 años Miriam continuó profetizando. Mantuvo viva la esperanza entre las mujeres hebreas. Les decía que no dejaran de tener hijos porque el libertador vendría. Y ella lo sabía, lo había visto.
Ella fue quien salvó al bebé de las aguas. Cuando Moisés regresó, acompañado por Aarón, y cuando las 10 plagas golpearon Egipto una tras otra, Miriam estaba allí. Vio el agua del Nilo convertirse en sangre. Vio las ranas invadir las casas egipcias. Presenció las moscas, los mosquitos, la peste sobre el ganado. Vio las úlceras aparecer en los cuerpos de los opresores, vio el granizo destruir las cosechas y las langostas devorar cada brizna de hierba, vio la oscuridad caer sobre Egipto durante 3 días enteros, y entonces, en la noche de la Pascua, vio al ángel de la muerte pasar de largo por las casas hebreas y llevarse a cada primogénito egipcio, incluido el hijo del faraón. Esa noche el pueblo salió. 600.000 hombres en edad de combatir, más mujeres, niños, ancianos y una multitud mixta de no hebreos que se unieron a ellos. Quizás 2 millones de personas en total, marchando hacia el desierto, hacia la libertad. Pero el faraón cambió de opinión. Envió a su ejército a perseguirlos. Carros de guerra, caballos, soldados entrenados. Israel se encontró atrapado entre el Mar Rojo por delante y el ejército más poderoso del mundo antiguo por detrás. Sabemos lo que ocurrió después. Moisés levantó su bastón sobre las olas embravecidas. El mar se abrió. Israel cruzó por tierra seca entre muros de agua. Los egipcios lo siguieron. Las aguas se cerraron. El ejército del faraón se ahogó, pero lo que sucedió después de ese cruce es algo que las películas nunca muestran. El libro del Éxodo lo cuenta en apenas 3 versículos y cambia todo sobre el legado de Miriam. Moisés y los hombres de Israel cantaron un cántico de victoria, uno de los textos poéticos más antiguos de la Biblia, llamado el Cántico del Mar. Y entonces, mientras los hombres aún cantaban, sucedió algo inesperado. El libro del Éxodo lo describe de forma sencilla. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les cantó: «Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete los arrojó al mar». Hay algo en este pasaje que muchos lectores pasan por alto sin ver. Por primera vez en la Biblia, a una mujer se la llama profetisa. Ella es la primera mujer a quien las Escrituras nombran con un título religioso oficial. Y no la llaman hermana de Moisés, la llaman hermana de Aarón. Este detalle, según muchos estudiosos, indica que Miriam tenía su propia autonomía, su propia identidad, su propia autoridad. No era la sombra de su famoso hermano, era una figura religiosa independiente, era la voz de las mujeres hebreas, era la profetisa de Israel. Mientras Moisés dirigía a los hombres en el cántico, Miriam dirigía a las mujeres. Las sacó de la desesperación de la esclavitud y las llevó a la alegría desbordante de la liberación. Fueron las mujeres quienes iniciaron la danza en aquella orilla del mar. Fueron los panderos femeninos los que hicieron resonar el desierto. Y ese cántico, esas pocas palabras que sobrevivieron, se convirtió en uno de los textos más antiguos y venerados de toda la tradición hebrea. En ese momento, en la orilla del Mar Rojo, Miriam estaba en la cima de su autoridad. 86 años. Había presenciado el nacimiento de una nación. Había liderado la danza de la liberación. Era profetisa, líder, guía espiritual. Ante ella se extendía el desierto y no podía saber en ese instante preciso de triunfo que en ese mismo desierto lo perdería todo. Su voz, su honor, su piel y finalmente su vida. Pero esa catástrofe aún estaba en el futuro. Y antes de llegar allí, necesitamos entender el papel oculto que Miriam desempeñó durante esos 40 años de peregrinación. Porque lo que los rabinos nos cuentan sobre el pozo de Miriam cambia por completo el significado de su historia.
Durante 40 años, Israel vagó por el desierto. No fue un viaje sencillo, fue una secuencia agotadora de campamentos, marchas, quejas, milagros, rebeliones y castigos. El libro de Números enumera 42 campamentos entre Egipto y la tierra de Canaán. 42 veces desarmar las tiendas, cargar los carros, caminar bajo el sol abrasador y volver a montar todo de nuevo. Para 2 millones de personas, durante 4 décadas. Durante esos años, 3 figuras encabezaban al pueblo: Moisés, el legislador, el profeta supremo que hablaba con Dios cara a cara; Aarón, el sumo sacerdote que vestía las vestiduras sagradas, entraba en el tabernáculo y ofrecía los sacrificios; y Miriam, la profetisa, la voz de las mujeres, la cantora del pueblo, la presencia femenina que mantenía unida a la mitad de Israel que los hombres solían ignorar. La tradición rabínica cuenta una historia extraordinaria sobre Miriam durante esos años. Dicen que cada vez que el pueblo acampaba en el desierto, un pozo de agua brotaba milagrosamente. Ese pozo se llamaba el Pozo de Miriam. Según los sabios, le había sido dado a Israel en honor a la profetisa, como recompensa por su valentía a orillas del Nilo. Durante toda la travesía, mientras Miriam permaneciera con vida, habría agua para 2 millones de personas, en un desierto donde el agua valía más que el oro. Piensen en qué tipo de autoridad se le está atribuyendo a esta mujer. Su sola presencia garantizaba la supervivencia física de la nación. Sin Miriam, Israel habría muerto de sed. Y cuando llega su muerte, varios capítulos después, lo primero que ocurre es exactamente esto. El agua desaparece. El pueblo se rebela. Moisés pierde la paciencia y comete el error que le costará la entrada a la tierra prometida. Todo desencadenado por la muerte de su hermana. Pero nos estamos adelantando, porque antes de la muerte, antes del silencio, antes del entierro solitario en el desierto de Sin, hubo un enfrentamiento, el momento en que Miriam, después de décadas de servicio fiel, decidió que había llegado la hora de hablar. Y sus palabras desataron una catástrofe que nadie vio venir. Aproximadamente un año después del éxodo de Egipto, Israel estaba acampado en un lugar llamado Hazerot, a lo largo de la ruta del desierto del Sinaí. Moisés había recibido la ley en el monte Sinaí. El tabernáculo había sido construido. Aarón había sido consagrado como sumo sacerdote. La nación era ahora una comunidad organizada con leyes, sacerdotes, profetas y una estructura de gobierno. Todo parecía ir bien. Entonces, en el espacio de unos pocos versículos, el libro de Números introduce un episodio que lo cambia todo. Capítulo 12, versículo 1. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que se había casado. ¿Una mujer cusita? ¿Qué significa eso? Moisés se había casado con Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián, décadas antes. ¿Había tomado una segunda esposa? ¿Era Séfora cusita? ¿Y qué significa siquiera la palabra cusita? Este es uno de los misterios más debatidos de toda la Biblia. La palabra en hebreo es Cushit. En hebreo, Cush era el nombre que se le daba a la región que corresponde hoy a Etiopía, Sudán, Nubia. Era el África subsahariana, habitada por personas de piel oscura. Una mujer cusita era, literalmente, una mujer africana negra. Algunos estudiosos creen que se trataba de Séfora y que Miriam usó el término cusita de forma despectiva por su origen étnico diferente. Otros creen que Moisés se había casado con una segunda mujer, una princesa etíope, en un momento que las escrituras nunca describen. El historiador judío Josefo, escribiendo en el siglo I, contó una historia extraordinaria sobre esto. Según él, durante su juventud en la corte del faraón, Moisés comandó un ejército egipcio en una campaña contra el reino de Cush.
durante el asedio de la capital, una princesa cusita llamada Tarbis se enamoró de él desde las murallas de la ciudad. Ella ofreció entregar la ciudad a cambio de casarse con él. Moisés aceptó. La ciudad fue perdonada. La princesa se convirtió en su esposa. Esta tradición no está en la Biblia, pero estaba muy difundida en la antigüedad y explicaría todo. ¿Por qué el libro de Números menciona a una mujer cusita sin más detalles? ¿Por qué Miriam reaccionó en ese momento preciso? ¿Y por qué Dios consideró la crítica tan peligrosa? Pero el siguiente versículo revela cuál era el verdadero problema. Dijeron, ¿acaso ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Ahí está, el verdadero problema. La mujer cusita era un pretexto, una fachada. Lo que ardía en los corazones de Miriam y Aarón era algo completamente distinto. Estaban celosos. Creían que habían sido relegados a un segundo plano. Querían reconocimiento. Querían que el pueblo supiera que ellos también eran profetas, que ellos también tenían derecho a hablar, que Moisés no era el único canal a través del cual Dios se comunicaba. Y hay razones para creer que la crítica era, al menos en parte, legítima. Aarón era el sumo sacerdote. Miriam era una profetisa reconocida desde el Mar Rojo. El profeta Miqueas lo confirmaría siglos después sin ninguna ambigüedad. Capítulo 6, versículo 4. Yo te saqué de la tierra de Egipto y te redimí de la casa de esclavitud. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y Miriam. 3 libertadores, 3 nombres, enviados por Dios, los 3. Pero algo hizo que la crítica de Miriam fuera diferente del ejercicio de una autoridad legítima. Algo la convirtió en algo peligroso a los ojos de Dios. Y la respuesta está escondida en la gramática hebrea del propio texto. Observen el orden. Miriam y Aarón hablaron. Miriam primero, no Aarón, no los dos juntos con el mismo peso. Y en hebreo, el verbo hablar en este versículo está conjugado en femenino singular. Bate daber. Ella habló. Junto con Aarón, sí, pero ella habló primero. Ella inició el desafío. Este detalle gramatical lo revela todo. Miriam fue la mente, Miriam fue la voz. Aarón la siguió, quizás persuadido, quizás arrastrado, pero la iniciativa fue de ella. Y entonces el texto introduce un paréntesis sorprendente. Capítulo 12, versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. ¿Por qué esta frase? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en medio del conflicto? La respuesta más convincente es esta. Moisés, al escuchar la crítica de su hermana y su hermano, no se defendió, no respondió. Era demasiado humilde para contraatacar, y como se negó a defenderse, Dios intervino directamente. Porque cuando alguien deja el juicio en manos de Dios, recibe una defensa más terrible que cualquier palabra humana. Y la intervención de Dios llegó de repente, sin aviso, sin piedad. El Señor dijo a Moisés, a Aarón y Miriam, salgan los 3 a la tienda de reunión. Una columna de nube descendió a la entrada. La voz de Dios surgió desde adentro. Y esa voz no explicó, no discutió, tronó. Escuchen ahora mis palabras. Si hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me doy a conocer a él en visión. Le hablo en sueños, pero no así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Boca a boca le hablo, en visión y no en enigmas, y él contempla la forma del Señor. ¿Por qué entonces no tuvieron miedo de hablar contra mi siervo Moisés? Las palabras son devastadoras. Dios está diciendo, sí, Miriam, eres profetisa. Sí, Aarón, eres profeta. Pero la clase de profecía de ustedes son sueños, visiones, enigmas, imágenes que deben interpretar. Moisés habla conmigo directamente, cara a cara, boca a boca, sin filtros. Él me ve, él me escucha.
es diferente, es único. ¿Se atrevieron a decir que son como él? La nube se elevó. Aarón se volvió hacia su hermana, y lo que vio fue lo más horrible que la ley hebrea podía concebir. Miriam se había vuelto leprosa, blanca como la nieve. La lepra en la Biblia no era simplemente una enfermedad, se la consideraba muerte en vida. El libro de Levítico establece que quien es golpeado por ella debe rasgar sus vestiduras, dejar su cabello suelto, cubrirse los labios y gritar a todo el que se acerque: impuro, impuro. Un leproso debía vivir fuera del campamento, solo, exiliado, considerado ya muerto. Aarón miró a su hermana, la mujer que había sido su compañera durante 80 años de esclavitud, la profetisa que había liderado el cántico en el Mar Rojo y ahora se descomponía ante sus ojos. Algo se quebró dentro de él, se volvió hacia Moisés, no hacia Dios, hacia Moisés, el hermano al que acababan de desafiar públicamente, y pronunció una de las súplicas más desgarradoras de todo el Antiguo Testamento: Señor mío, te ruego que no pongas sobre nosotros este pecado que cometimos por insensatez, que ella no quede como un niño nacido muerto, cuya carne ya está medio consumida cuando sale del vientre de su madre. Y Moisés, ante esta escena, no se vengó, no se regocijó, no les recordó lo que acababan de decir en su contra. Abrió su boca y clamó a Dios en una oración que son solo 5 palabras en hebreo, y una de las frases más conmovedoras de toda la Escritura: Elná, refanalá, por favor Dios, por favor, sánala. 5 palabras de un hermano que acababa de ser atacado públicamente, pero que no soportaba ver a su hermana ser destruida. Dios respondió, pero no fue un perdón inmediato, fue una sentencia medida, una justicia con reloj. Si su padre le hubiera escupido en la cara, no estaría avergonzada durante 7 días. Que sea excluida del campamento por 7 días, y después será readmitida. 7 días, una semana entera de vergüenza pública, delante de todo Israel, delante de las mujeres a las que una vez dirigió en la danza a orillas del Mar Rojo, delante de los sacerdotes que servían bajo Aarón, delante de los niños que habían crecido escuchando sus cánticos. Durante una semana entera, la profetisa de Israel salió del campamento y se sentó en el desierto, expuesta al sol y a las noches heladas, esperando a que su castigo terminara. Y aquí hay uno de los detalles más extraordinarios de toda esta historia. El pueblo no avanzó. Israel no desarmó sus tiendas, no cargaron los carros, no se fueron de Haserot. Durante 7 días completos, 2 millones de personas esperaron a que Miriam fuera sanada, esperaron a que su profetisa fuera traída de vuelta. El libro de Números lo dice claramente: el pueblo no se movió hasta que Miriam fue readmitida. La nación entera, con sus esposas, sus hijos, sus ancianos, sus animales, detenida en el desierto durante una semana, para honrar a la mujer que había sido castigada. Era como si Israel estuviera diciendo: no seguimos sin ella, ella es nuestra. El castigo de Dios no había venido acompañado de un rechazo del pueblo. Al contrario, el pueblo permaneció inmóvil en solidaridad silenciosa con la profetisa caída. Y después de esos 7 días, ella regresó. Pero algo después de Haserot había cambiado para siempre. Y lo que viene ahora es la parte de la que casi nadie habla. La parte que revela lo que realmente le sucedió a Miriam en los años que siguieron. La parte que es, en muchos sentidos, más dolorosa que la propia lepra. Lo que le pasó a Miriam después de los 7 días de exilio casi nunca se cuenta. Quienes conocen esta historia suelen detenerse aquí, en la lepra, el castigo, la oración y la sanación. Piensan que termina con la profetisa readmitida y todo volviendo a la normalidad. Pero si lees el resto del libro de Números con atención,
Algo terrible queda claro. Miriam nunca vuelve a hablar, ni una sola vez, en el resto de las Escrituras. Busquen su nombre en los capítulos siguientes. Capítulo 13, el episodio de los espías enviados a Canaán. Nada. Capítulo 14, la rebelión tras el informe de los espías. Nada. Capítulo 16, la rebelión de Coré contra Moisés. Nada. Capítulo 17, la vara florecida de Aarón. Nada. Capítulo 20. Finalmente, el nombre de Miriam reaparece. Pero, ¿en qué contexto? El libro de Números, capítulo 20, versículo 1. Y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el primer mes, y el pueblo se quedó en Cades. Y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Eso es todo, una frase, para la mujer que salvó a Moisés del Nilo, para la profetisa que dirigió el cántico en el Mar Rojo, para la hermana que había sido un pilar de la liberación de Israel. Una frase, sin detalles, sin duelo público, sin luto nacional. Ninguna de las ceremonias funerarias elaboradas que la Biblia describe para otras grandes figuras. Solo, allí murió Miriam y allí fue sepultada. Ahora comparen eso con lo que sucede después. Cuando Aarón muere, el libro de Números dedica 11 versículos a su muerte. Describe la ceremonia en detalle. Moisés y su sobrino Eleazar subiendo al monte Hor. Aarón quitándose las vestiduras sacerdotales, Eleazar poniéndoselas en su lugar. El descenso de la montaña, el duelo de todo Israel durante 30 días. Y cuando Moisés muere, el libro de Deuteronomio dedica un capítulo final completo. La subida al monte Nebo, la visión de la tierra prometida, su muerte en la montaña, el entierro secreto por Dios mismo, el duelo de Israel durante 30 días, y la frase final. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Para Miriam, una línea, después silencio, pero el libro de Números, de una forma casi cruel, continúa de inmediato. Capítulo 20, versículo 2. No había agua para la congregación. Durante 40 años, según la tradición, había habido agua porque Miriam estaba viva. El pozo de Miriam. Donde quiera que ella fuera, el agua brotaba de la tierra. Un milagro silencioso, dado en su honor. Y en el momento en que murió, el agua desapareció. Su muerte va seguida inmediatamente de la sed, la desesperación, un pueblo clamando porque no tiene nada que beber, y aquí es donde Moisés comete el error más devastador de su vida. Dios le dice que hable a la roca y el agua fluirá. Moisés, en cambio, exasperado, probablemente destrozado por la muerte de su hermana, toma la vara y golpea a la roca 2 veces, con furia, y le grita al pueblo: «Escuchen, rebeldes, ¿acaso debemos sacar agua de esta roca para ustedes?» Debemos, no Dios, debemos. Moisés perdió el control, perdió la paciencia, perdió la humildad que siempre lo había definido. Quizás porque su hermana acababa de morir, quizás porque el dolor había quebrado algo dentro de él. Y Dios dijo: «Porque no confiaron en mí para santificarme ante los ojos de Israel, no llevarán a este pueblo a la tierra que les he dado». Moisés nunca entraría en la tierra prometida, por un acto de ira. Y ese acto ocurrió en el momento exacto en que su hermana había sido enterrada. Como si su muerte hubiera desencadenado una reacción en cadena que marcaría el final para los 3 hermanos. Aarón muere meses después. Moisés muere al final de Deuteronomio. El trío fundador de Israel, Moisés, Aarón y Miriam, desaparecen todos al final del libro de Números. Ninguno de ellos ve la tierra prometida. Ahora podemos finalmente volver a la pregunta fundamental que dejamos pendiente al principio. ¿Por qué fue castigada Miriam? ¿Por qué solo ella? ¿Por qué a Aarón, que dijo exactamente las mismas palabras, quedó sin castigo?
Los comentaristas rabínicos han ofrecido 4 explicaciones a lo largo de 2000 años de debate, y la cuarta, la que la mayoría de los estudiosos modernos prefieren, es la más incómoda de todas. La primera explicación es gramatical. Como ya vimos, el verbo en el versículo 1 está conjugado en femenino singular. Batedaber Miriam. Ella habló. Aunque Aarón se menciona junto a ella, el texto hebreo deja claro que ella fue quien tomó la iniciativa. Aarón fue el cómplice silencioso. El pensamiento, la palabra, la acción fueron de ella. Y en la tradición judía, quien inicia un pecado es considerado más culpable que quien lo sigue. La segunda explicación es estructural. Aarón era el sumo sacerdote. Golpear al sumo sacerdote con lepra habría paralizado el culto de todo el tabernáculo. Un sacerdote impuro no puede servir. Los sacrificios se detendrían. La estructura religiosa de Israel se desmoronaría. Por razones de estabilidad nacional, Aarón tenía que ser perdonado de la lepra física, aunque no fue perdonado de la vergüenza interior de ver a su hermana castigada en su lugar. La tercera explicación es teológica. Miriam había hablado sobre la vida personal de otra persona. El judaísmo considera la calumnia, lo que llaman lashon hara, la lengua malvada, como uno de los pecados más graves que una persona puede cometer. Y el castigo tradicional por la calumnia es precisamente la lepra. No es casualidad que la palabra hebrea metzorá, leproso, sea interpretada por los rabinos como Motzi Shem Ra, aquel que difunde mala fama. Miriam, al hablar sobre la mujer cusita, había cometido técnicamente este pecado, y el castigo fue el que la ley establecía. Pero hay una cuarta explicación, más incómoda, más política, más históricamente perturbadora. Y una vez que la escuchen, nunca leerán el libro de Números de la misma manera. Miriam fue castigada porque era una mujer que se atrevió a desafiar la autoridad masculina. En una sociedad patriarcal, una mujer que habla públicamente contra el líder masculino representa una amenaza para todo el orden social. El castigo de Miriam, según esta lectura, no es solo divino, es social. Es una advertencia para cada mujer en Israel. No importa cuán grande sea tu carisma, no importa cuán fuerte sea tu autoridad espiritual, no importa que hayas sido reconocida como profetisa directamente por Dios. Si desafías la autoridad masculina establecida, serás destruida. Esta lectura es dolorosa, pero es casi imposible descartarla. Porque después de Haserot, Miriam calla para el resto de las escrituras, nunca lidera otra danza, nunca vuelve a profetizar, nunca interviene en las controversias del pueblo. Su voz, que había sido la voz de las mujeres de Israel, es quirúrgicamente eliminada de la narración. Y cuando reaparece solo una vez, es únicamente para morir. Pero la lectura tradicional, la que se enseña en las escuelas religiosas, tiende a reducir a Miriam a la hermana rebelde, la calumniadora, la mujer que se atrevió a desafiar y fue justamente castigada. Si nos permitimos escuchar las voces que el narrador bíblico ha silenciado, emerge un retrato mucho más complejo. Cuando Miriam habla contra Moisés, dice literalmente: ¿acaso ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Esto no es retórica vacía, es un reclamo de legitimidad. Ella está diciendo: soy profetisa, he recibido la palabra de Dios, tengo autoridad religiosa. ¿Por qué Moisés debería ser el único que decide? Y recuerden, la crítica inicial se refería a la mujer cusita. Una lectura posible es que esta mujer extranjera estaba siendo maltratada por la comunidad y Miriam la estaba defendiendo. Si ese fuera el caso, su intervención no fue chisme, fue un acto de solidaridad, una profetisa alzando la voz para defender a una mujer sin voz.
y el castigo se vuelve aún más trágico. Una mujer silenciada por haber hablado en nombre de otra mujer. O quizás Miriam estaba ejerciendo su autoridad profética legítima para corregir lo que veía como una decisión problemática de Moisés. Quizás creía que la situación con la mujer cusita era genuinamente incorrecta y como profetisa sentía el deber de decirlo. Eso es exactamente lo que hacen los profetas en el libro de los Reyes cuando critican a los reyes. Los profetas hablan contra los gobernantes. Ese es su papel. Entonces, ¿por qué cuando una mujer lo hace es castigada? El libro de Números no responde a esta pregunta. La deja suspendida, oculta detrás de la nube de la tienda de reunión. Pero ha atormentado a los lectores durante milenios. En los años posteriores a Haserot, durante el largo silencio de Miriam, el pueblo de Israel continuó su camino. Moisés envió 12 espías a explorar la tierra de Canaán. 10 regresaron aterrados, diciendo que la tierra estaba llena de gigantes. Solo 2, Josué y Caleb, dijeron que Dios les daría la victoria. El pueblo lloró toda la noche. Querían regresar a Egipto y Dios decretó que toda esa generación moriría en el desierto. Vagarían durante 40 años hasta que cada rebelde hubiera perecido. ¿Dónde estaba Miriam durante todo esto? El texto no lo dice. Probablemente tenía casi 90 años para entonces, caminando por el desierto con las mujeres, probablemente todavía respetada, todavía amada, pero muda, sin voz pública. Luego vino la rebelión de Coré. Era un primo de Moisés y Aarón, de la misma tribu de Leví. Se levantó con 250 líderes y lanzó una acusación casi idéntica a la de Miriam en Haserot. Ustedes se atribuyen demasiada autoridad. Toda la comunidad es santa. ¿Por qué se ponen por encima de nosotros? La tierra se abrió bajo los pies de Coré. Se lo tragó a él, a su familia, a sus seguidores. Fuego de Dios consumió a los 250 líderes. Una aniquilación total. Miriam estaba allí, vio el fuego, escuchó la tierra abrirse, vio a cientos de personas morir en segundos por decir esencialmente lo mismo que ella había dicho años antes, y quizás, en ese momento, entendió cuán afortunada había sido. Ella había recibido lepra durante 7 días. Había sobrevivido, había sido sanada. Coré y sus seguidores habían sido borrados de la faz de la tierra. Quizás por eso Miriam eligió el silencio después de Haserot. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había visto de primera mano lo delgada que era la línea entre la profecía legítima y la rebelión. Y eligió, por el bien del pueblo, permanecer callada. O quizás simplemente le arrebataron la voz. No lo sabemos. El texto no lo dice. El viaje de Israel continuó. Año tras año, campamento tras campamento, la generación del Éxodo empezó a morir. Los líderes ancianos, los hombres que habían presenciado las plagas de Egipto, las mujeres que habían danzado en el Mar Rojo, cayendo uno por uno, enterrados en la arena del desierto. Y Miriam envejecía, seguía caminando, seguía cargando su pandero a través del viento seco del desierto. Las mujeres más jóvenes la miraban con reverencia. Era una leyenda viviente. Había visto las orillas del Nilo, había salvado a Moisés del agua, había dirigido el cántico de la liberación. Aunque ya no hablaba en público, su presencia era sagrada. Era la memoria viva de todo lo que su pueblo había sobrevivido. Entonces llegaron al desierto de Sin, a Cadés, y allí, al comienzo del primer mes del año 40, después del éxodo de Egipto, la profetisa de Israel cerró los ojos por última vez. La tradición rabínica dice que Miriam murió con un beso, literalmente. En hebreo, dicen que murió al pi Adonai, en la boca del Señor. La muerte más dulce posible, sin dolor, sin lucha, sin agonía.
el alma abandonando el cuerpo, acogida directamente por Dios. La misma muerte que, según la tradición, le sería concedida a Moisés meses después. Era la muerte reservada para los más justos. Y Miriam, a pesar del episodio de la lepra, a pesar de las décadas de silencio, recibió esa muerte. Porque a los ojos de Dios, el pecado de Aserot había sido pagado. El castigo estaba completo. Y Miriam, al final, seguía siendo una justa. Seguía siendo la profetisa. Seguía siendo una de los 3 libertadores que Dios envió para sacar a su pueblo de la esclavitud. Cuando el pozo se secó al día siguiente de su muerte y cuando Moisés perdió el control y golpeó la roca, una terrible verdad quedó al descubierto. Miriam no había sido simplemente la hermana de Moisés, había sido su equilibrio, su otra mitad, la voz femenina de la liberación. Sin ella, incluso Moisés cayó. Hay una última conexión que atraviesa los siglos y llega hasta el Nuevo Testamento. El nombre Miriam en hebreo es exactamente el mismo nombre de otra figura bíblica, una mujer que, 1400 años después, en una pequeña aldea de Galilea, recibiría el anuncio de un ángel. Una mujer que daría a luz a un niño destinado a salvar al mundo. En griego la llamarían Mariam, en latín María, en español María, la madre de Jesús. El nombre es idéntico. Miriam la profetisa, hermana de Moisés. Miriam la madre del Mesías, ambas vinculadas a la salvación de su pueblo, ambas vinculadas al agua sagrada. La primera acompaña a su pueblo a través del Mar Rojo. La segunda da a luz al hijo que sería bautizado en el río Jordán y caminaría sobre las aguas de Galilea. Ambas protagonistas de cánticos famosos. Miriam canta en el Mar Rojo, María canta el Magnificat. Ambas figuras femeninas centrales en la historia de la salvación. Ambas a menudo silenciadas, marginadas, empujadas a los márgenes de las historias de sus hermanos e hijos, pero ambas absolutamente indispensables. Muchos estudiosos han notado este paralelo, han sugerido que María de Nazaret lleva conscientemente el nombre de Miriam, la profetisa, que su elección como madre del Mesías está profundamente arraigada en la tradición hebrea de las mujeres proféticas, que el Magnificat es un eco directo del Cántico del Mar, y que el sufrimiento de María al pie de la cruz recuerda el exilio de Miriam fuera del campamento, esperando la sanación y la readmisión. Esta conexión atraviesa milenios y revela algo que la lectura superficial de estos textos a menudo oculta. Las mujeres en las Escrituras forman una cadena de voces transmitidas de generación en generación. Una cadena que comienza con Eva, continúa con Sara, se manifiesta con Miriam, sigue a través de Débora y Hulda, estalla con Esther y culmina con María. Mujeres que cantan, mujeres que profetizan, mujeres que salvan, mujeres que a menudo son castigadas, marginadas, reducidas al silencio, pero cuyas voces, a pesar de todo, cruzan los siglos. Entonces, ¿qué nos dice esta historia sobre cómo la Biblia trata a las mujeres que se atreven a alzar la voz? La respuesta es genuinamente ambigua. Por un lado, la Biblia recuerda a Miriam, la nombra, le da el título de profetisa, un reconocimiento oficial. Le permite dirigir un cántico sagrado que sobrevivió 3 milenios. La describe como una de los 3 libertadores enviados por Dios. El profeta Miqueas la nombra junto a Moisés y a Aarón. Por otro lado, la misma Biblia la castiga con lepra delante de todos. La exilia durante 7 días. Le arranca la voz de la narración. Le da una línea al morir, mientras Aarón recibe 11 versículos y Moisés un capítulo entero. La convierte en una advertencia. Miriam es el prototipo de toda mujer bíblica que alza la voz. Desde Débora que juzga a Israel, hasta Hulda que profetiza en el templo, hasta Esther que salva a su pueblo, hasta María que da a luz al Mesías.
Todas tienen autoridad, todas son reconocidas, pero todas operan dentro de límites. Y cuando una mujer traspasa esos límites, como Miriam lo hizo en Aserot, las consecuencias son devastadoras. Pero hay algo que se pierde en la controversia. Miriam fue salvada, no destruida, no borrada, no eliminada. Castigada, sí. Silenciada, sí. Pero al final, sanada, readmitida, llorada en silencio por el pueblo que la amaba y recordada para siempre. Y cuando el pozo se secó al día siguiente de su muerte, fue la prueba definitiva. Durante 40 años, Israel bebió agua gracias a una mujer. Durante 40 años, la supervivencia física de toda la nación dependió de su presencia. Solo después de que murió, todos entendieron lo fundamental que había sido. Cuánto le debía Israel cada día por su propia supervivencia. Las mujeres en la Biblia son a menudo silenciadas, a menudo castigadas, a menudo marginadas, pero su trabajo oculto, su presencia no reconocida, su contribución silenciosa, sostiene todo. Sin Miriam salvando a Moisés del Nilo, no habría éxodo. Sin Miriam dirigiendo el cántico en el Mar Rojo, no habría celebración de la liberación. Sin el pozo de Miriam, no habría supervivencia en el desierto. Esta es Miriam, la profetisa que desafió a Moisés y perdió su piel, pero que, al final, ganó la eternidad, porque cada vez que leemos el Éxodo, cada vez que escuchamos el cántico del mar, cada vez que recordamos la liberación de Israel de Egipto, su nombre regresa, su pandero todavía suena a través de los siglos. Su voz, aunque silenciada en el texto, se niega a desaparecer. Y el desierto de Sin, donde descansa bajo la arena, no es solo una tumba, es un monumento. Un monumento a una mujer que se atrevió a hablar cuando se esperaba que las mujeres guardaran silencio. Una mujer que pagó el precio, pero que, al final, fue justa. Si esta historia ha cambiado la forma en que leen la Biblia, si se han preguntado qué más se ha contado solo a medias, qué otras voces han sido silenciadas, qué otras historias esperan ser descubiertas, quédense con nosotros. Porque hay otras Miriam en las Escrituras, otras mujeres cuyo silencio esconde algo inmenso, otras voces que merecen ser escuchadas. Suscríbanse para no perderse la próxima. Y la próxima historia que descubran cambiará para siempre la forma en que leen estas páginas antiguas.